Bienvenido, Pablo, y bienvenido también a Vladimir Peña, abogado y analista político. Cruceño, ha sido autoridad en Santa Cruz y hoy los convocamos a ver, los vamos a ver, por favor, a ambos. Les doy la cordial bienvenida. Gracias por estos minutos, por volver con Santa Cruz. Se están moviendo cosas en Santa Cruz. Escuchemos a nuestro invitado, Pablo, primero que nos trace la cancha, a ver cómo rayaríamos la actual cancha política, esencialmente en Santa Cruz. Vladimir, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. A Pablo, un gusto estar aquí en La Razón nuevamente. Como todos, creo que hoy la principal preocupación en Santa Cruz, igual que el país, quiero decir, es la situación económica, ¿no? Creo que el mensaje del presidente de ayer buscaba atemperar, apaciguar el ánimo de la gente, las preocupaciones ante la incertidumbre. Esta es la mayor preocupación, el tema económico, las colas que todavía están en los bancos, la falta de divisas, el tema de la precariedad laboral. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato respecto a la economía y considero que no se han dado las señales de tranquilidad necesaria y hay una suerte de angustia ciudadana. Segundo, también hay una preocupación constante, creciente, por la falta de institucionalidad ligado a garantías, que este no es un tema nuevo, sino que se arrastra fruto de la dura confrontación que ha habido entre la región y el gobierno nacional, que ha recrudecido en el último tiempo con la detención del gobernador Camacho, y ahora con estas citaciones que se han dado para el día de mañana. A propósito de ello, la CIDH ha ratificado que en el país no hay independencia judicial, pero ha agregado algo más que es tremendamente preocupante. La CIDH, si bien no lo ha afirmado, pero ya sutilmente ha dejado que en el país se manipula el derecho penal para perseguir a quienes son opositores al gobierno. Entonces, este es un tema que va a estar ahí latente, que seguramente mañana, dependiendo de lo que pase con los dirigentes cívicos, veremos cómo se vuelve a rearticular o no. Lo cierto es que después de la detención del gobernador Camacho, más allá de algunas expresiones genuinas, auténticas de apoyo, de indignación por su detención y otras violentas que se reprochan, por supuesto, ahora hay una suerte de statu quo en la institucionalidad cruceña respecto a nuestras principales instituciones. La gobernación, con la ley que se aprobó de ausencia temporal, ha encontrado, diría yo, una forma de una apacible normalidad que es para mí preocupante, de que Santa Cruz no tenga cabeza, mando en la gobernación de Santa Cruz, pero de alguna manera ha hecho que entre la inercia y entre las preocupaciones de otros problemas pase este tema a un segundo plano. Sí, seguramente con el fallo del Tribunal Constitucional, con el cumplimiento de los 2 años y medio se reactivará, pero hoy fundamentalmente las preocupaciones son la economía y los efectos de esto, y el tema de la persecución a líderes opositores y las leyes que están ahora tratándose en el Parlamento Nacional, que van contra las libertades y los derechos de los ciudadanos. Vladimir, para esta primera ronda yo subrayaría a manera de tener algunos titulares esa preocupación generalizada, creo que no solamente en Santa Cruz, por la economía, por la crisis externa y lo que vaya a suceder dentro del país en función de las medidas que asuma el gobierno central. Sin duda hay una preocupación, diría yo, generalizada. En segundo lugar, si hablamos de la CIDH, recordaremos también que en la CIDH se ha manifestado una preocupación por estos grupos irregulares con un fuerte núcleo en Santa Cruz que han hecho de policías o de matones, no solamente en Santa Cruz, pero en este último tiempo hubo mucha violencia generada por grupos irregulares que también hay que recordarlo si hablamos del informe, por lo menos preliminar, de la CIDH. Y por otro lado, esta apacible calma de la que habla Vladimir, creo que
tiene que preocupar a los sectores políticos en Santa Cruz también, porque siento que se ha perdido esa dinámica o esa iniciativa. Habrá que ver, y en esto dejo la palabra a Pablo Deza para que nos oriente sobre el tema, y por supuesto la preocupación del fantasma mayor en nuestro país, que es una justicia injusta, ¿verdad? Una justicia atravesada por la corrupción, por las influencias políticas de turno, y hace décadas. Creo que Vladimir apunta a todos estos temas que hacen de Bolivia un momento complejo, ¿no, Pablo? Totalmente, querida Claudia, un gusto saludarte y también un placer poder enviarle un saludo a Vladimir. Y justamente entrando en tema, uno de los argumentos que esgrimen las cabezas del Comité Interinstitucional para defenderse en todo lo que protagonizaron es que ellos estaban haciendo caso a un mandato del Cabildo. Y los cabildos en Santa Cruz, al menos en el siglo XXI, comienzan justamente con Rubén Costas a la cabeza. Vladimir, vos lo debes recordar muy bien. Y con los cabildos acá en Santa Cruz, en toda la primera década del siglo XXI, planteando desafíos, ¿no? Que después también merecieron algunos casos por el tema de la financiación, por ejemplo, del referéndum. Al final quedaron en nada, por lo que entiendo. Vos nos aclararás esa figura, estimado Vladimir. Pero la pregunta acá es... Pablo, te pido subir un poquito la voz, estamos escuchando un poco bajo, no sé cómo está escuchando Vladimir, pero casi no te escucho. Ok, está muy bien, no hay ningún inconveniente. Entonces, estimado Vladimir, la pregunta consecuentemente es, vos que fuiste parte también de una gestión como la de Rubén Costa, donde hubo el fenómeno de los cabildos, pero digamos no se vio con la crudeza con la que se vio en los cabildos de Luis Fernando Camacho una suerte de arbitrariedad en la forma en la que se formulaban las preguntas y en la aplicación después de esto como si fuera un mandato realmente obligatorio. El marco constitucional y el marco legal establecido en la ley 026 no hacen referencia a que los cabildos generan un mandato. ¿Cómo vos observás esta situación? Y también si ves que como resultado de un cabildo se puede justificar conductas que son absolutamente reñidas con la ley y con lo que vos has planteado, que es el respeto a la institucionalidad. Se han quemado acá oficinas, incluso la Fiscalía. Sin duda, Pablo, tres cosas muy puntuales. La primera, históricamente, Santa Cruz ha tenido dos herramientas de lucha. La unidad en torno a la institucionalidad cruceña, desde el nacimiento del comité, lo hemos hablado en alguna oportunidad con vos, desde la década del 50, que va nucleando a las instituciones, algunas incipientes, otras que se han ido fortaleciendo con el tiempo. Lo cierto es que hay una raigambre social respecto al comité en la defensa de los intereses regionales. Llámense estos regalías, elección de alcaldes, autonomía departamental en los diferentes momentos históricos, digamos, ¿no? Ahora, con la autonomía departamental, es cierto que esa legitimidad que goza el comité está de alguna manera puesta en duda porque no representa un voto popular, como el caso de la autonomía departamental. Pero no hay que negar que el Comité Pro Santa Cruz sigue teniendo una fuerte incidencia en la vida de los cruceños y en la articulación de las instituciones. Segundo, los instrumentos de lucha siempre han sido estos democráticos, ¿no? El tema de la protesta, la marcha, el tema del cabildo, como lo plantean los referéndums, la iniciativa popular con la autonomía en los primeros años de este siglo. Ahora, de ahí a las acciones, yo creo que hay que discriminar como un segundo punto las acciones violentas que se dan, digamos, ¿no? Que yo creo que eso nadie de alguna manera va a justificar con los cabildos. Ahora, ¿las acciones violentas son parte del cabildo? Yo diría que no. Entonces yo creo que hay que discriminar las acciones violentas de las decisiones que se toman en un cabildo. Y esto me va a mi tercer punto. Ahora, respecto al tema de la instrumentalización del cabildo, por lo menos los últimos cabildos de las gestiones de Camacho, hablo como presidente cívico, y de las gestiones de Calvo, yo lo he dicho públicamente, aquí con ustedes lo he conversado,
no han sido las mejores decisiones, ni en la forma como se han planteado, ni las decisiones mismas que se han tomado. Y eso es lo que ha terminado desgastando a la institucionalidad cívica y corporativa de Santa Cruz. Porque al final, si uno ve el Cabildo del año 2019, nada de lo que plantearon se cumplió. Fue instrumentalizado por Camacho en función de su liderazgo personal porque quería ser gobernador de Santa Cruz. Y ese fue el sentido del Cabildo del 2019. Después, estos cabildos se dieron muy coyunturalmente por la presión ciudadana y la responsabilidad de los líderes políticos no estuvo a la altura de lo que la ciudadanía demandaba. Y por eso han quedado con una herencia pesada el nuevo presidente cívico, como el caso de hacer un referéndum revocatorio al presidente de la nación si no se establecía una ley de amnistía que me temo decir a día de hoy no se va a poder cumplir, independientemente las variables que haya o los efectos de la economía y otras cuestiones. Pero si uno se abstrae de eso, el tema es que han ido sacando decisiones al calor del momento que al final ha sido una camisa de fuerza para ellos mismos. Entonces, el Comité Pro Santa Cruz y la institucionalidad cruceña todavía tienen apoyo ciudadano, sí, en eso hay que ser categórico. No es lo mismo de antes, no. Se equivocaron y malgastaron los instrumentos de lucha de los cruceños también. Y prueba de ello es que se han metido a un callejón que creo yo tiene muy poca salida. Hablando de callejón, Vladimir, me permito hacer esta pregunta que tiene que ver más con la coyuntura, con el Santa Cruz de hoy, de mañana y de pasado mañana, porque se siente dentro de esta calma en la que hacías tu introducción, en la que describías tu introducción. Hay algunos elementos que marcan de pronto un nuevo capítulo en Santa Cruz, a saber, Vicente Cuéllar, que anuncia la rearticulación del Comité Interinstitucional en Santa Cruz, invitar a otras instituciones para conformar un comité a nivel nacional. Ahora entra en agenda la defensa de los aportes de los trabajadores y la gestora también a nivel nacional. El senador Henry Montero celebra la propuesta de reactivar a este comité interinstitucional. La universidad que convoca un comité cívico e instancias necesarias para luchar por la democracia. Según las declaraciones, el discurso se resume en: queremos vivir en democracia y liberar a los presos políticos. En fin, hay una cadena de insumos que nos hacen pensar que hay un nuevo momento político esencialmente en Santa Cruz que va en paralelo con, lo señalaste también en tu primera intervención, en tu introducción, una crisis económica afuera y adentro que preocupa y que puede ser un terreno para una nueva conflictividad en el país, sumada a, yo diría, la peor crisis del movimiento al socialismo, donde se están jalando de los pelos, se están insultando, se están diciendo traidores, narcotraficantes. Es el mejor momento para atacar al MAS y de pronto rearticular la oposición. ¿Lo sientes así o mi percepción está exagerada? Considero algunas cuestiones importantes, ¿no? Lo primero, es bueno que haya una articulación institucional. Santa Cruz lo decía, parte de la tradición cruceña. Creo que hay que interpelar al gobierno en el buen sentido, porque Bolivia carece de una oposición. La oposición se ha quedado extraviada hace bastante tiempo. Evo Morales, en esa guerra fratricida que comento y que comparto, se ha vuelto el opositor, pero para desmarcarse del gobierno, porque sabe que al gobierno, o por lo menos piensa, no le va a ir bien, y por sus propios intereses personales. Entonces, mientras se dicen hermanos, andan con el cuchillo por ahí. Pero yo creo que es el peor momento, si me permite, de la política en su conjunto. Si uno mira al oficialismo, esta guerra del movimiento al socialismo interna, anticipada por la candidatura entre Morales y Arce, hace que el gobierno esté ocupado más de la guerra interna que los problemas del país. La oposición está borrada del escenario y yo no comparto esto de que hay que esperar, como creen algunos, que al gobierno le vaya mal porque automáticamente va a haber un cambio político. Hay que tener altura de mira, hay que tener responsabilidad con el país. No se puede jugar al gobierno, si al gobierno le va mal, a mí me va a ir bien. Eso no significa tener interés realmente de generar un cambio político en el país. La oposición tiene que hacer dos tareas: fiscalizar, escudriñar al gobierno sus acciones y también plantear alternativas.
no hacen lo primero, y en lo segundo no han planteado una alternativa, y esto es lo que yo echo de menos ahora, en un momento crítico, duro para el país. No solamente basta criticar al gobierno, que lo está haciendo mal, pésimo, sino plantear alternativas para que la gente vea que puede haber un cambio alternativo real en el país, sino lo que hoy ve la gente es incertidumbre, la pelea del MAS y el vacío por el otro lado. Entonces, en ese sentido, considero importante la articulación o rearticulación de las instituciones de Santa Cruz. Espero que también hayan aprendido de sus errores. Yo lo dije con ustedes y en otros medios de comunicación, el segundo o tercer día del paro de los 36 días, era un error meterse en ese camino y terminó devaluando a las propias instituciones y autoridades. Entonces, de lo que pasó en los 36 días, creo que el Comité Interinstitucional y las instituciones de Santa Cruz tienen que sacar dos lecciones. Primero, dejar de mirar sus intereses personales y mirar el conjunto de los problemas de la sociedad. Y segundo, hay que siempre luchar por las vías democráticas. Al autoritarismo, a la represión, a la hostigación, a lo que están sufriendo hoy los medios de comunicación, los ciudadanos que utilizan redes sociales, de que ven en peligro su libertad, hay que luchar con más democracia. Al autoritarismo no se le lucha de otra forma que no sea con más democracia. Y creo que hoy hay que darle al país más democracia, más diálogo, más concertación. Por eso lo que hacen los abogados independientes para querer transformar la justicia me parece importante. Este país necesita debate, necesita diálogo, necesita construir consenso que nos saquen de un momento difícil que puede todavía agravarse más y vamos a salir perdiendo todos. Tiene mucha lógica lo que dice Vladimir, porque hemos mostrado como bolivianos y bolivianas autoritarismo en el gobierno central, en ministerios, en la oposición, en sindicatos, en el comité cívico, en el cruceño, pero en otros también, en la gobernación, en no permitir que un vicegobernador asuma tareas. En fin, nos sobra muestras de autoritarismo desde arriba hasta abajo. Creo que el mensaje que da Vladimir es muy lógico, Pablo. Sí, de acuerdo. Y justamente en esa línea, Vladimir, el día de ayer, el asesor de gestión interinstitucional de la gobernación, Efraín Suárez, criticaba a la actual dirigencia del Comité Pro Santa Cruz y decía textualmente que le parecía pasiva la actual dirigencia, la actual gestión. Señalaba él que con Camacho, a partir de la presencia de Camacho en el Comité Pro Santa Cruz, la ciudadanía cruceña se había acostumbrado al liderazgo fuerte y que impulsaban medidas mucho más de hecho, por lo que dio a entender. Si esto es así, no se ve una situación de orden, ni de propuesta, ni de despliegue de la gobernación, había cuenta de que Luis Fernando Camacho está actualmente detenido en Chonchocoro. Pareciera como que le están reclamando al Comité Pro Santa Cruz que haga cosas que de la propia gobernación le gustaría impulsar, pero no están en condiciones de impulsar, ni están ordenados lo suficiente como para hacer eso. Entonces es como más o menos anda a pelear, pero yo no voy, no puedo, no estoy en condiciones, hacerte cargo vos. Entonces, ¿de qué unidad en ese sentido estamos hablando de la institucionalidad cruceña? ¿Cuál es el horizonte de esa unidad que tendría que tener la institucionalidad cruceña? ¿Se va a unir en torno a una propuesta de continuar con medidas como la de los 36 días, o se tiene que unir en torno a una etapa más propositiva, de mayor democracia, de mayor propuesta democrática, como está indicando, cosa que no se ve por lo visto, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de una propuesta de país, nada, estamos hablando de una propuesta democrática y de discutir en cánones democráticos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta intríngulis desde tu punto de vista, querido Vladimir? El radicalismo sin ideas no conduce a ninguna parte y termina estrellándose, lo hemos visto. Lo que pasó en los 21 días fue algo excepcional, que fue una acumulación del desgaste de Evo Morales, de todas las acciones que empezó con el referéndum del 21F y al final terminó con el fraude electoral. Es un proceso acumulativo y no creo que sea una fórmula que se pueda repetir constantemente como lo pretenden algunos dirigentes cívicos, fundamentalmente ligados a creemos y al camachismo.
Entonces, los 36 días creo que significó todo lo contrario, digamos, ¿no? Que si bien Santa Cruz es un bastión opositor, que hay un fuerte sentimiento anti-MAS, que también es evidente, pero yo creo que los dirigentes han abusado de esta situación y lo que probablemente nos hemos quedado en las calles, con lo que han representado las televisiones, es con las imágenes dentro del cuarto anillo, digamos, ¿no? Que son muy contundentes, pero al final es muy difícil graficar toda la población, incluso dentro del cuarto anillo, que no estaba en las calles, que apoya las medidas contra el gobierno, que siente que el gobierno nos trata mal, pero que dice hay que buscar otro camino. No podemos sacrificarnos nosotros, no podemos seguir fragmentando nuestra ciudad, nuestro departamento, no podemos quedar enfrentados entre vecinos, no podemos generar violencia. Entonces, todos estos métodos que al final terminan yendo en contra de los valores que estás defendiendo, terminan devaluando a la dirigencia cívica. Entonces, lo que demuestra hoy, creemos, más allá de la situación del gobernador Camacho, el congelamiento que hay del vicegobernador, la falta de liderazgo en la gobernación de Santa Cruz, es que quieren seguir por un camino de radicalismo que no le ha dado resultado, pero ahora como no lo pueden encabezar ellos, tratan de empujar al Comité Pro Santa Cruz. Y esta es una fractura que ya se vio en la última elección del Comité Pro Santa Cruz, y creo que si siguen por ese camino de ir por los bordes democráticos, por el extremismo, la ciudad de Santa Cruz ni el departamento, mucho menos, los va a seguir. Hay un cansancio y un hastío de la gente de que la única medida sea el paro, sea autoflagelarnos. La gente quiere líderes con nuevas ideas, con capacidad de articulación, de interpelar al gobierno, pero siempre por la vía democrática. Lo otro, la confrontación inútil, solamente por decir, yo soy más duro, yo le pego más al MAS y todos los demás son traidores, es un discurso que ya está desgastado. Vladimir, se acabó el tiempo, pero quiero hacer una última pregunta muy concreta. Hablando del movimiento al socialismo, si usted tuviera 30 segundos para hacerle una pregunta al presidente Arce sobre economía, ¿qué le preguntaría a Vladimir? Creo que al presidente hay que decirle cuál es el plan para salir de la crisis y por qué su gobierno niega que en el país haya crisis cuando las familias bolivianas lo están sufriendo y lo están pasando mal. Perfecto. ¿Sabe qué? Le voy a hacer la pregunta no al presidente porque no nos ha dado una entrevista, pero sí se la voy a hacer a Omar Yujra, que ya está en nuestros estudios y es presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados. Así que termino este sector agradeciendo, como siempre, con mucho cariño a Vladimir y a Pablo, como siempre, parte de la casa. Ambos que tengan una bonita jornada allá en Santa Cruz. Muchísimas gracias.